aplicado a los sistemas de inyección, lo hicimos con aquellos equipos que durante años, y debido a sus características técnicas, gozaban de una mayor aceptación. Estos eran los llamados sistemas multipunto, denominándolos así porque el suministro de gasolina a cada cilindro se realiza de forma independiente. Al principio de la década de los 80, aparece un nuevo sistema de inyección cuya principal diferencia con respecto a los sistemas multipunto se encuentra en el suministro de gasolina, ya que desde un único punto se alimenta a todos los cilindros. Por ese motivo le denominaron inyección monopunto. Estos sistemas se desarrollaron con la finalidad de sustituir al carburador y en un breve periodo de tiempo fueron adaptados en vehículos de pequeña y mediana cilindrada debido a que su elevada precisión de funcionamiento permitía dosificaciones de gasolina difícilmente comparables con las ofrecidas por los sistemas de alimentación con carburador. Su principio de funcionamiento está basado en una unidad de control que al recibir información de una serie de sensores, le permite conocer las diferentes condiciones de funcionamiento del motor, gestionando el funcionamiento tanto del sistema de encendido como el de alimentación. Los sistemas de inyección monopunto tienen una gran similitud con respecto a los multipunto. Sin embargo, la cadencia de funcionamiento del inyector es en cierto modo diferente. En los sistemas multipunto simultáneos, cada inyector es activado una vez por vuelta de cigüeñal. En los sistemas secuenciales, una cada 2 vueltas. Y en los sistemas monopunto, se suministra gasolina una vez cada media vuelta, debido a que un único inyector debe alimentar a todos los cilindros. Como ocurría en la alimentación por carburador, y a diferencia del resto de sistemas de inyección, el aire y la gasolina circulan juntos por el colector de admisión. Ambos componentes de la mezcla coinciden en el cuerpo de inyección monopunto, también llamado CIM o unidad central de inyección. Este elemento es el más característico de cuantos componen el sistema. Está fabricado con una aleación de aluminio y va montado sobre el colector de admisión. El cuerpo de inyección se compone de 2 partes, la tapa o parte superior y el cuerpo o parte inferior. En la tapa se encuentran las canalizaciones por donde tiene paso la gasolina. En ella se pueden apreciar tanto el conducto de entrada procedente de la bomba como el de salida o retorno al depósito, sirviendo además de soporte para el inyector y formando parte del regulador de presión. En la parte inferior se encuentra la mariposa de gases, el potenciómetro y el motor para la regulación del ralentí. El aire que circula a través del conducto principal se encuentra con la mariposa de gases. Esta, dependiendo de su apertura, regulará la cantidad que tiene que pasar a los cilindros. Algunos modelos, además del conducto principal, disponen de una pequeña canalización que se encuentra en derivación con la mariposa de gases. La cantidad que debe pasar por dicho conducto es regulada por un motor paso a paso, cuya finalidad, como más adelante veremos, es la regulación del ralentí. Cuando el aire sale del cuerpo de inyección, arrastra la gasolina suministrada por el inyector. Durante el recorrido, ambos componentes se mezclan entre sí, llegando al interior del cilindro en las mejores condiciones para realizar una correcta inflamación. En el circuito hidráulico, la gasolina es presurizada por la electrobomba.
pasando a través del filtro hasta llegar al cuerpo de inyección monopunto y a través del conducto de entrada se canaliza hacia el inyector. Una vez en el interior, la gasolina inunda el inyector y por el conducto de salida llega al regulador de presión, pasando el caudal sobrante de nuevo al depósito. Para facilitar el estudio de este sistema de inyección, veamos con detenimiento cada uno de los elementos que lo conforman. En el circuito hidráulico, el primer elemento que nos encontramos es la bomba, ubicándose en la mayoría de los casos en el interior del depósito. Este montaje permite disminuir el característico zumbido producido durante su funcionamiento, a la vez que elimina el riesgo de fugas de gasolina a través de las juntas de estanqueidad. Las electrobombas utilizadas por las diferentes marcas tienen una gran similitud en cuanto a su constitución y funcionamiento. Por este motivo hemos escogido para su explicación un modelo que tiene ciertas diferencias con respecto a las más comunes. Se le denomina biescalonada o de doble función. En el interior se encuentra el motor eléctrico, cuyo eje da movimiento a la turbina de paletas y a la bomba de engranajes. Cuando la electrobomba recibe alimentación eléctrica, se produce el giro del inducido y a su vez el de la turbina. Esto provoca que las paletas aspiren la gasolina del fondo del depósito y la envíen a la cubeta con una presión de 0,3 kilogramos por centímetro cuadrado. En la segunda fase de funcionamiento, la bomba de engranajes interiores recoge gasolina de la cubeta y la envía al conducto de salida a través de la tubería principal. Las características técnicas de las bombas de gasolina en los sistemas monopunto difieren notablemente de las utilizadas en los sistemas multipunto, debido a que las necesidades de suministro son totalmente diferentes. Así pues, en un sistema multipunto, la bomba ha sido diseñada para dar, en condiciones excepcionales, una presión máxima de aproximadamente 7 kilogramos por centímetro cuadrado y un caudal de unos 110 litros por hora, mientras que las bombas de los sistemas monopunto tienen una presión máxima de aproximadamente 2 kilogramos por centímetro cuadrado y su caudal es de unos 80 litros por hora. Una vez presurizada y debidamente filtrada, la gasolina pasa al cuerpo de inyección y desde aquí se canaliza hacia el inyector y el regulador, que se encargará de regular la presión de gasolina en el interior del circuito a un valor constante de aproximadamente 1 kilogramo por centímetro cuadrado. El regulador está compuesto por la tapa, la membrana con su válvula de cierre y el muelle de regulación. Un extremo de la membrana está sometido a la presión de la gasolina y el otro, a través de un orificio en la tapa, a la presión atmosférica. Cuando la gasolina llega a la cámara del regulador, ejerce una presión sobre la membrana. En el instante en que dicha presión supera el valor de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, vence a la fuerza opuesta por el muelle y provoca el desplazamiento de la membrana y de la válvula, permitiendo la salida de la gasolina al depósito a través del conducto de retorno. Las variaciones de tensión en el circuito eléctrico alteran el funcionamiento de la bomba modificando su régimen de giro. En este caso, el muelle reacciona sobre la membrana para modificar el caudal de retorno, manteniendo de esta forma una presión constante. El regulador de presión montado en los sistemas multipunto dispone de un conducto que le permite regular la presión de la gasolina, dependiendo de la presión existente en el colector de admisión. Esta regulación se hace necesaria debido a que los inyectores van situados detrás de la mariposa
y por tanto están sometidos a las variaciones de presión del colector. En los sistemas monopunto, el regulador no dispone de dicho conducto al colector, ya que el inyector, al ir montado delante de la mariposa, siempre está sometido a presión atmosférica. Por lo tanto, la presión de la gasolina debe mantenerse a un valor constante. Si el regulador se encarga de regular la presión de la gasolina en el circuito, el inyector, accionado por la unidad de control, deberá suministrar la cantidad necesaria para cada fase de funcionamiento del motor. La posición de montaje del inyector se realiza en el centro del cuerpo por medio de un soporte que en algunos casos sirve también de alojamiento para el sensor de temperatura de aire. En la parte superior podemos ver la conexión eléctrica de dos vías. Una de ellas es el positivo de alimentación y la otra, el negativo a través de la unidad de control. El positivo de alimentación lo puede recibir bien a través de la llave en posición de contacto o a través del relé del sistema de inyección. Existen algunas versiones en las que el cable positivo lleva intercalada una resistencia limitadora de intensidad. En otros modelos es el cable el que incorpora interiormente dicha resistencia limitadora. Una tercera opción, utilizada por algunos fabricantes, es la de realizar una doble instalación de cierre de circuito a la unidad de control. Como podemos ver en el esquema, el inyector puede cerrar circuito a masa a través de la conexión 10, que va directamente a la unidad de control, o a través de la conexión 11, pasando previamente por la resistencia. Cuando el inyector tiene que abrir, para que lo haga rápidamente, la unidad de control deriva simultáneamente a masa las conexiones 10 y 11. En ese instante, la intensidad de corriente que está pasando a través de la bobina del inyector es de aproximadamente 2,8 amperios. Una vez abierto, la unidad de control interrumpe el circuito de la conexión 10. Por lo tanto, el inyector permanecerá abierto, pero con una mínima intensidad de mantenimiento, reducida a 1,4 amperios debido a la resistencia de compensación. Con la utilización de estas resistencias, se consigue que la intensidad de corriente en el inyector tenga valores relativamente bajos. Esta característica permite el montaje de bobinas de reducidas dimensiones, pero con capacidad para generar un elevado campo magnético, consiguiendo así un breve tiempo de respuesta en la apertura del inyector. No obstante, debemos matizar que cualquier otro sistema que no incorpore la resistencia de compensación obtendrá las mismas ventajas, ya que en este caso es la propia unidad de control la que realiza la correspondiente regulación de intensidad. Continuando con la descripción del inyector, observamos el conducto de entrada y el de salida de carburante hacia el regulador. Ambos incorporan sus correspondientes microfiltros para impedir el paso de impurezas. Para conseguir una perfecta estanqueidad con respecto a su alojamiento, se montan dos anillos tóricos, uno en la parte superior y otro en la inferior. En el interior se encuentra la bobina inductora, el núcleo magnético con su aguja cónica y el muelle de retroceso, cuya carga ejercida sobre el núcleo mantiene cerrado el conducto de salida de gasolina. Cuando la unidad de control cierra el circuito a masa, se produce en la bobina inductora un campo magnético que provoca el desplazamiento del núcleo y levanta a la aguja de su alojamiento, permitiendo que la gasolina atraviese la ranura circular, siendo finamente pulverizada sobre la mariposa de gases. Agotado el tiempo de inyección, la unidad de control interrumpe el circuito eléctrico. El muelle de retroceso empuja al núcleo y a la aguja para cortar el suministro de gasolina, manteniéndose en esta posición hasta la siguiente apertura.
El tiempo en que el inyector debe permanecer abierto, así como el instante de su apertura, son factores determinados por la unidad de control. Para establecer la apertura en el momento más apropiado, la unidad de control podrá actuar de dos formas diferentes. Una será mediante el accionamiento sincrónico y la otra mediante el accionamiento asincrónico. El funcionamiento sincrónico se produce cuando la apertura del inyector está sincronizada con el salto de chispa en las bujías. Así pues, en un motor de 4 cilindros se producirá una inyección cada media vuelta del cigüeñal. De esta forma, en 2 vueltas, el inyector habrá abierto 4 veces, correspondiéndose una para cada cilindro. El funcionamiento asincrónico se produce cuando los saltos de chispa no están sincronizados con las aperturas del inyector, pudiendo realizarse estas con mayor o menor frecuencia. El mando sincrónico es activado por la unidad de control cuando el motor funciona en condiciones favorables o en carga parcial, mientras que el asincrónico suele utilizarse durante las aceleraciones y con el motor a ralentí. Esto es debido a que en condiciones de motor a ralentí, si el tiempo de inyección es muy corto, las inercias mecánicas del núcleo del inyector no pueden obedecer al mando de la unidad de control. Por lo tanto, para evitar la fatiga mecánica de los componentes del inyector, la unidad de control, en lugar de reducir el tiempo de inyección, alargará el tiempo de reposo, llegando incluso en algunos modelos a ser activado una vez cada vuelta de cigüeñal. También suele utilizarse la fase de activación asincrónica al realizar una aceleración con el fin de evitar el empobrecimiento momentáneo de la mezcla. En este caso, la unidad de control aumenta el número de aperturas del inyector con respecto al número de chispas en las bujías, consiguiendo una reacción más progresiva del motor frente a los cambios bruscos de carga. Para cada apertura del inyector, la unidad de control debe determinar el tiempo que éste tiene que estar abierto. Por lo tanto, para realizar dicha operación con total precisión, será necesario que reciba una serie de informaciones que le permitan conocer el estado real de funcionamiento del motor. Veamos pues cuáles son estas informaciones. Régimen de revoluciones, presión en el colector de admisión, temperatura de aire, temperatura del líquido refrigerante, posición de mariposa y composición de los gases de escape. No obstante, debemos tener en cuenta que pueden existir diferencias tanto en informaciones como en funcionamiento, dependiendo de la versión o modelo del equipo de inyección. Una de estas variaciones la podemos encontrar en la forma en que la unidad de control puede determinar la cantidad de aire aspirado por cada cilindro. Existen varios procedimientos, sin embargo, 2 de ellos son los más utilizados actualmente en los sistemas monopunto. Uno de ellos es el llamado velocidad-densidad y el otro es el sistema alfa-N. En el primer caso, la cantidad de aire se calcula basándose en la densidad existente en el colector de admisión. Como este factor depende de la presión y de la temperatura, la unidad de control podrá conocer dicha densidad al recibir simultáneamente información de la presión y temperatura del aire en el colector. La información de la presión del aire la recibe la unidad de control a través del sensor de presión absoluta, también llamado sensor MAP, y la información de la temperatura del aire a través de una sonda del tipo NTC. El sensor MAP mide las variaciones de presión producidas en el colector de admisión.
Dicha medición la realiza a través de un tubo que lo comunica con el colector por la parte inferior de la mariposa de gases. Este sensor dispone de una conexión eléctrica de 3 vías. 2 de ellas, generalmente los extremos, son el positivo y el negativo de alimentación. La tercera es la vía a través de la cual la unidad de control recibe la información. Una vez conocida la presión en el colector, la unidad de control toma información de la temperatura del aire. De esta forma puede determinar con total exactitud la densidad del aire. El segundo procedimiento utilizado por algunas marcas es el denominado alfa-N. En este caso, y a diferencia del resto de sistemas de inyección, tanto monopunto como multipunto, no se dispone de ningún medidor, sonda o sensor encargado de medir directamente el aire. De ahí que la denominación alfa-N esté referida a los cálculos del tiempo de inyección basados en el ángulo determinado por la mariposa de gases y el número de revoluciones. Por lo tanto, si conocer la carga del motor pasa por determinar la posición angular de la mariposa, el elemento más indicado para realizar esta medición será el potenciómetro. Este elemento, además de tener unas características especiales, es extremadamente preciso, debido a que su información va a ser determinante a la hora de calcular el tiempo básico de inyección. El potenciómetro se encuentra fijado en la parte inferior del cuerpo de inyección. La clema de conexión que lo une con la unidad de control suele ser de 4 vías. El positivo y negativo de alimentación con una tensión constante de 5 voltios y las 2 informaciones independientes hacia la unidad de control. En el interior, el eje de la mariposa de gases da movimiento a un cursor con 2 escobillas móviles que se desplazan sobre sus correspondientes pistas. La pista de resistencia es la que recibe la tensión de referencia de aproximadamente 5 voltios desde la unidad de control. La pista de contacto A informa a la unidad de control de la posición adoptada por la mariposa en los primeros 24 grados de apertura. Por lo tanto, la tensión de información irá variando proporcionalmente a la posición de la mariposa desde 0 a 24 grados, teniendo un valor de 0,2 voltios con la mariposa totalmente cerrada y de aproximadamente 5 voltios para una apertura de 24 grados. A partir de 18 grados y hasta la máxima apertura, es la pista de contacto B la que informa a la unidad de control sobre las condiciones de media y plena carga. Como habrá podido comprobar, cuando la mariposa se encuentra con un ángulo de apertura comprendido entre 18 y 24 grados, se produce una información simultánea de las pistas de contacto A y B. Esta situación es utilizada por la unidad de control para verificar la sincronización de las 2 señales, pudiendo de esta forma identificar las irregularidades de funcionamiento del potenciómetro. Independientemente del sistema de medición utilizado, la unidad de control determinará, en primer lugar, el tiempo básico de inyección, siendo este modificado en función de otras informaciones que le permitirán adaptar el tiempo de inyección final a cada una de las distintas fases de funcionamiento. Así pues, durante el arranque en frío y en la fase de calentamiento, el factor de enriquecimiento dependerá de la temperatura del líquido refrigerante. En la fase de aceleración, el enriquecimiento, además de la temperatura, dependerá de la velocidad de apertura de la mariposa. Para el funcionamiento del motor a plena carga, el tiempo básico de inyección es incrementado en función del ángulo de la mariposa a partir de los 70 grados de apertura.
La protección del motor contra un excesivo régimen de revoluciones es activada por la unidad de control cuando la velocidad de este supera las 6.500 revoluciones por minuto, eliminando a partir de ese momento los impulsos de inyección. Estos impulsos también son suprimidos cuando el motor funciona en deceleración. De esta forma, tanto el consumo como la emisión de contaminantes se ven sensiblemente reducidos. Para que la unidad de control pueda activar esta fase, es necesario que la velocidad del motor supere las 1.800 revoluciones por minuto, que la temperatura del líquido refrigerante sea superior a 45 grados y que la mariposa de gases se encuentre cerrada. Tan pronto como el régimen de revoluciones descienda por debajo de 1.600, la unidad de control activará de nuevo los impulsos de inyección, evitando de esta forma los típicos tirones de la reanudación. Para darle una mayor fiabilidad al equipo de inyección, la unidad de control ha sido dotada de un sistema de autodiagnosis que le permite verificar constantemente el funcionamiento de sus sensores y actuadores, reconociendo y memorizando instantáneamente una posible avería. En este caso, la unidad de control activa una fase de emergencia sustituyendo la información errónea por un valor fijo, asegurando de esta forma el funcionamiento del motor. La llamada fase de emergencia es utilizada por la unidad de control en el caso de producirse una avería en la sonda de temperatura de agua, cuyo valor sustitutivo será de 80 grados. Si la avería se produce en la sonda de temperatura de aire, el valor sustitutivo será de 25 grados. Si el fallo es del potenciómetro de mariposa, el tiempo de inyección tendrá un valor fijo y eliminará la fase de regulación si la sonda lambda no funciona. La unidad de control, además de calcular el tiempo de inyección y verificar el correcto funcionamiento del circuito, también se encarga de la estabilización del ralentí. Como hemos visto anteriormente, en la parte inferior del cuerpo de inyección se encuentra el dispositivo utilizado para la regulación del ralentí. Este puede ser un motor paso a paso que actúa sobre un conducto de aire o un motor que acciona directamente a la mariposa de gases. El motor paso a paso está compuesto por dos bobinas inductoras, los imanes permanentes que hacen de rotor y un eje de rosca sin fin unido al obturador cónico. La conexión con la unidad de control se realiza a través de 4 vías, por medio de las cuales envía simultáneamente impulsos a las dos bobinas, induciendo un campo magnético que hace girar al rotor. Este giro es transformado en un movimiento lineal del eje que posiciona al obturador para variar la sección de paso de aire en el conducto bypass. El máximo recorrido del eje es de 8 milímetros, correspondiéndose con aproximadamente 200 pasos. De esta forma, cada impulso enviado por la unidad de control desplazará al eje 0,04 milímetros, lo que nos da una idea de la gran precisión de este sistema de regulación. El control de la velocidad de ralentí se realiza constantemente mientras el motor permanezca en esta fase. Por lo tanto, para que la unidad de control pueda determinar el número de pasos necesarios, debe recibir fundamentalmente información de la temperatura de motor y del régimen de revoluciones. Aunque en algunos casos también es necesaria la información de la posición de la mariposa y como información adicional la conexión y desconexión del aire acondicionado. El otro sistema utilizado para la estabilización del ralentí consiste en un motor que, mandado directamente por la unidad de control, actúa sobre la palanca de accionamiento de la mariposa de gases. El motor de corriente continua está unido a un grupo de reducción compuesto por un tornillo sin fin y una rueda helicoidal encargados de transmitir el giro del motor al eje empujador, siendo este el que finalmente accione la mariposa de gases.
La apertura de la mariposa depende del tiempo con que la unidad de control alimente al motor eléctrico, pudiendo variar desde 100 milisegundos hasta una activación permanente, siendo de 18 grados el máximo ángulo de apertura. Para modificar el sentido de giro del motor, la unidad de control únicamente tiene que invertir la polaridad de la alimentación eléctrica. De esta forma, se consigue el cambio de movimiento de la mariposa. Por ejemplo, desde una determinada posición de apertura hacia el cierre. En el eje empujador va instalado un microinterruptor que es accionado por la palanca de mariposa. Este microinterruptor se encuentra cerrado cuando la mariposa está en posición de reposo y abre en el momento en que se acciona el acelerador. Su información es utilizada por la unidad de control para la fase de regulación del ralentí y para activar el corte de inyección en deceleración. La regulación del ralentí se inicia cuando la unidad de control recibe información de la vía 14, que es derivada a masa por el microinterruptor al levantar el pie del acelerador. Como en el caso anterior, la unidad de control también utiliza como informaciones principales la temperatura de motor y el régimen de revoluciones, pudiendo tener en cuenta otros parámetros como son la conexión del aire acondicionado o la utilización de la servodirección. Otra función que tiene la unidad de control es la de asegurar la alimentación eléctrica a la bomba de gasolina. La unidad es alimentada permanentemente por la batería a través de la vía 18 y bajo contacto a través de la vía 19. El relé de bomba es activado por la unidad de control a través de la vía 12. De esta forma, al accionar el contacto, la bomba de gasolina se pone en funcionamiento durante 3 segundos para presurizar el circuito hidráulico. Transcurrido este tiempo, si no se ha recibido señal del sensor de revoluciones, se suprimirá la activación del relé hasta que se arranque el motor. Si el motor se encuentra en marcha y por cualquier motivo cesa la señal de revoluciones, también se anula la activación del relé, cumpliendo de esta forma como dispositivo de seguridad en caso de accidente. Con el sistema de relé de la bomba de combustible, finalizamos esta primera parte que hemos dedicado a conocer las características y los aspectos más importantes de los sistemas de inyección monopunto. En la segunda parte, realizaremos las comprobaciones necesarias para localizar y reparar las averías rápida y eficazmente. De esta forma, pretendemos que continúe adquiriendo nuevos conocimientos y hábitos de trabajo imprescindibles para poder desempeñar con total garantía la profesión de mecánico reparador de automóviles.